¿Sabías que puedes generar electricidad con un simple trozo de metal y una disolución azul? Bueno, eso es exactamente lo que pasa cuando sumerges una pieza de zinc metálico en una disolución de sulfato de cobre, QCO4 para los inteligentes. Esta disolución azul tan característica debe su color a los iones de cobre 2 o ion cúprico, es decir, partículas cargadas positivamente de cobre que están disueltas en el agua. Esos iones son los que le dan a la solución ese tono azul brillante que vemos en muchos experimentos de química. Cuando introducimos el zinc en la solución ocurre algo fascinante. El zinc se oxida, lo que significa que pierde electrones. Al mismo tiempo, los iones de cobre 2 de la solución ganan esos electrones, reduciéndose para formar cobre metálico. Es como si el cobre tomara prestados los electrones del zinc. En otras palabras, los electrones viajan del zinc al cobre. Pero lo más interesante ocurre cuando esos dos metales se separan físicamente y se conectan por medio de un cable conductor. Los electrones comienzan a fluir a través del cable, generando electricidad. Este principio fue descubierto gracias a dos grandes mentes del siglo XVIII, Luigi Galvani y Alessandro Volta. Galvani, un médico italiano, observó que las patas de la rana se movían al entrar en contacto con metales diferentes, lo que lo llevó a pensar que los seres vivos generaban una electricidad animal, entre comillas. Pero fue Volta, también italiano, quien más tarde demostró que esa electricidad no provenía del animal, sino del contacto entre los metales y una disolución conductora. Así nació la primera pila eléctrica, conocida como la pila voltaica, y con ella el nacimiento de la electroquímica moderna. En una celda galvánica o voltaica como esta, los electrones fluyen del ánodo al cátodo. El ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, donde el metal pierde electrones, en este caso el zinc. El cátodo, por el contrario, es donde ocurre la reducción, el sitio que recibe los electrones, aquí el cobre. La razón por la que los electrones se mueven es una diferencia de energía entre ambos metales, algo así como una presión eléctrica. Podemos imaginarlo como agua cayendo desde un punto alto hacia uno bajo, o como el aire moviéndose desde una zona de alta presión a otra de baja presión. Esa diferencia de energía se llama diferencia de potencial eléctrico o fuerza electromotriz, y se mide en voltios, con un voltímetro. En esencia, esa diferencia de potencial es lo que impulsa el flujo de electrones, la base de toda corriente eléctrica. Así, con un poco de zinc, cobre y una disolución azul de sulfato de cobre, estás viendo el mismo principio que da vida a las baterías que usamos todos los días. Ahora hablemos de cómo se mide ese voltaje tan especial. Pues de la suma de los potenciales eléctricos de los electrodos. El potencial para la reducción de hidrógeno a 25 grados centígrados se define exactamente como 0. El problema es que no podemos medir un electrodo por separado. Así que los científicos dijeron, ok, demos a uno el valor de 0. Y nació el electrodo estándar de hidrógeno, o por sus siglas EEH, con un potencial electrón de igual a 0 voltios. El EEH sirve para medir los potenciales de otros electrodos. Por ejemplo, una celda electroquímica que tiene un electrodo de zinc y un EEH. Aquí el electrodo de zinc es el ánodo y el EEH es el cátodo. Esto se deduce porque la masa del electrodo disminuye durante la operación de la celda, que es congruente con la pérdida de zinc hacia la disolución debida a la reacción de oxidación. Este EEH sirve como referencia para comparar otros electrodos. Por ejemplo, si conectamos un electrodo de zinc con un EEH, el zinc se convierte en un ánodo porque su masa disminuye al oxidarse, se disuelve un poco. Su potencial estándar de reducción es menos 0.76 voltios, lo que significa que el zinc no es muy fan de reducirse, sino de oxidarse. Y por cierto, mientras más positivo sea el valor del electrón, mayor es la tendencia a reducirse, así que el cobre con un valor más alto gana el título de reductor campeón. El potencial estándar de reducción del cobre se obtiene de la misma manera con una celda formada por un electrodo de cobre y un EEH. En este caso, el electrodo de cobre es el cátodo porque aumenta su masa durante la operación de la celda, como predice la reacción de reducción. En condiciones de estado estándar para reactivos y productos, la reacción redox es espontánea si la FEM estándar de la celda es positiva. Si la FEM es negativa, la reacción es espontánea en la dirección opuesta. Es importante recordar que un electrón celda negativo no significa
que una reacción redox no va a suceder al mezclar los reactivos en concentración 1 molar. Tan solo indica que el equilibrio de la reacción estará desplazado a la izquierda. Ahora que ya sabemos cómo se genera el voltaje gracias a las reacciones electroquímicas, pasemos a algo más práctico: las baterías. Una batería es un dispositivo que almacena energía química para transformarla en energía eléctrica cuando la necesitamos. Dentro de cada batería ocurre una reacción de oxidación y reducción, donde los electrones que fluyen desde el ánodo, que es el electrodo negativo, hasta el cátodo, que es el electrodo positivo, a través de un circuito externo. Ese flujo de electrones es justamente la corriente eléctrica que alimenta nuestros aparatos. Algunas baterías están formadas por una sola celda electroquímica, como las pilas AA o AAA que usamos a diario. Otras, como las baterías de los autos o los celulares, están compuestas por varias celdas conectadas en serie o en paralelo. Esto debido que es para aumentar el voltaje total o la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, una batería de auto de 12 voltios tiene 6 celdas de unos 2 voltios cada una conectadas en serie. Ahora, dependiendo de si pueden recargarse o no, las clasificamos en 3 tipos principales. Número 1. Baterías primarias. Son las que no se recargan, ya que sus reacciones químicas son irreversibles. Cuando los reactivos se agotan, la batería deja de funcionar. Ejemplo: las pilas alcalinas o las de botón de óxido de plata que se usan en relojes o calculadoras. Son ideales para dispositivos de bajo consumo o que no requieren recarga frecuente. Baterías secundarias, también llamadas recargables, porque sus reacciones químicas sí son irreversibles. Cuando las conectamos a un cargador, la energía eléctrica restaura los reactivos originales, permitiendo que se usen muchas veces. Aquí encontramos las de plomo y ácido, níquel cadmio, níquel metal y las famosas de iones de litio, presentes en nuestros celulares, laptops y autos eléctricos. Estas baterías están cambiando el mundo gracias a su gran capacidad, bajo peso y eficiencia energética. Y por último tenemos las baterías de flujo o celdas de combustible. En este tipo de materiales reaccionan mientras fluyen continuamente a través del sistema. Un ejemplo es la celda de combustible de hidrógeno, que combina hidrógeno y oxígeno para producir electricidad y agua como único residuo. Estas tecnologías son clave para el desarrollo de energías limpias y sustentables. Un caso histórico muy importante fue la pila Leclanché, inventada en los años 1860. Era una pila seca con un ánodo de zinc y un cátodo de grafito, y un electrolito de dióxido de manganeso, mezclado con cloruro de amonio. Su voltaje máximo era de 1.55 voltios, aunque tenía el inconveniente de que el zinc se corroía con el tiempo. Este problema llevó a la invención de la pila alcalina, que reemplazó el cloruro de amonio por hidróxidos alcalinos, haciendo que durara más, ofreciera una mejor estabilidad de voltaje y resistiera mejor las descargas prolongadas. Por eso, las pilas alcalinas son hoy las más comunes en dispositivos de uso cotidiano, como controles remotos, linternas, juguetes, donde pueden durar meses sin descargarse completamente. Con el tiempo, la evolución de estas tecnologías dio lugar a las baterías recargables modernas, especialmente las de litio, que dominan actualmente el mercado por su alta densidad de energía, poco peso y larga vida útil.